Nuevamente con ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, brindándole toda la información necesaria para una segunda opinión cuando estas informaciones se relacionan con sus casos. Como habíamos anunciado antes de la pausa, nuestro invitado especial del día, nuestro amigo, el doctor José Asilis Mera. Doctor, bienvenido a su programa nueva, por primera vez, gracias a Dios, en Ojo con la Vista. Doctor Ubiera, muchísimas gracias por la invitación, venir de Santiago a la capital a compartir contigo y con el pueblo dominicano temas interesantes de oftalmología. Muchas gracias. Cuéntanos, doctor, para nuestros amigos que están en sintonía, ¿qué es la especialidad, a qué se dedica el retinólogo? ¿Qué es esta estructura dentro del ojo? Exactamente. Cuando hablamos de retina, yo siempre le explico a los pacientes, la retina es la membrana de la visión. Todo lo que vemos, un paisaje, una casa, unas personas, se enfoca en la retina, pasa por la córnea, pasa por el cristalino, llega a la retina, que es una membrana que tiene 10 capas, y de ahí por el nervio óptico va al cerebro. Esa retina debe ser una retina sana para que el paciente pueda ver. Hay muchas enfermedades en los dominicanos, en el mundo, que afectan esta telita y pues viene la baja visión y los problemas de salud visual. ¿Cuáles usted menciona que hay enfermedades? ¿Cuáles son las más frecuentes que se registran en la literatura mundial y en nuestro país también? Claro. Así como está, si hablamos de ceguera, por ejemplo, así como la catarata o el glaucoma, los diabéticos, la retinopatía diabética afecta la retina y por ende la visión es una de las más importantes en nuestro país y en Latinoamérica. En países más desarrollados, la degeneración macular relacionada a la edad me afecta la retina y especialmente la mácula. Mucha gente, oye, doctor, ¿qué es la mácula? ¿Por qué hablan de mácula? Y mácula no es más que la parte central de la retina, el centro, el punto de mejor visión. Y se ve afectada por maculopatías tóxicas, farmacológicas, enfermedades, distrofias degenerativas, etc. El paciente diabético, ¿en qué momento de su enfermedad comienza a experimentar algún daño en este telón o en esta pantalla que usted ha mencionado, que es la retina en el ojo, doctor? Claro que sí. Es muy importante que el diabético visite al oftalmólogo una vez al año para hacer lo que se llama el fondo de ojo. Esto es muy importante. Hay muchos pacientes pues que van a una óptica, van a cualquier sitio y pues te chequean los lentes solamente. Estoy perdiendo visión y llegan tarde al médico. El diabético debe de valorarse porque hay una clasificación desde algo muy leve hasta algo muy severo. ¿Me entiendes? Sí. Y hay que ir al médico para poder chequear en qué clasificación, en qué estadio está el paciente diabético. ¿Cómo ustedes, como ya especialistas en esta estructura, valoran o cuantifican el daño que puede ir experimentando ese paciente diabético? Tenemos varios factores. Primero está la agudeza visual que se toma el paciente. El paciente llega al oftalmólogo, se le toma la visión, ver las letras, cuánto estás viendo. ¿Es viendo un 20/20, un 20/100, 20/200? También valoramos el fondo de ojo. Vemos con aparatos especiales, con lámparas y con luz especial y lupas esa retina. Ver si hay los datos típicos e iniciales como son los microaneurismas, los exudados. También hacemos estudios especiales como son, la vamos a presentar en un momentito, la angiografía fluoresceínica, estudios especiales de la retina para ver esta enfermedad. ¿Qué información les brindan este tipo de estudios a ustedes para el manejo de los pacientes afectados por diabetes, doctor Asilis? Sí, el paciente diabético inicialmente, pues el paciente va caminando en la calle, estoy bien, veo, porque su mácula no ha sido afectada. Vamos a presentar cómo en los diabéticos se afecta de periferia hacia centro. Empiezan los microaneurismos, las microhemorragias y ya eso va afectando, bajando la visión del paciente y por ende se ven las alteraciones. ¿En qué consiste? ¿Este estudio usa algún tipo de medio de contraste, equipos sofisticados? ¿Cómo se maneja la técnica propiamente Exacto. del estudio? La técnica del estudio, el estudio que hacemos más frecuente se llama una angiografía fluoresceínica. Lo que hacemos es inyectamos un medio de contraste por la vena del paciente, eso viaja al corazón, sube por las arterias, llega al ojo, a la retina, tomamos fotografías desde un tiempo, desde los 10 segundos hasta los 10 minutos, más o menos, y podemos valorar cómo ese medio de contraste viaja por las arterias y las venas y va presentando los puntos de fugas y las alteraciones en la microvasculatura de la retina.
¿Hay un tiempo específico en la enfermedad que esto comience a registrarse? ¿O tan pronto usted es diagnosticado de diabetes, ya tiene daño? ¿O eso es en la cronicidad de la enfermedad que se va desarrollando? Es más bien en la cronicidad, dependiendo del paciente si es tipo 1 o tipo 2, pero la mayoría de los pacientes se empiezan a afectar a los 5 años, de 5 a 10 años, más bien 5 años de estar diagnosticado la diabetes en el paciente. ¿Cómo se controla? ¿Qué tratamiento ustedes le brindan a los pacientes ya con algún daño en los ojos por la diabetes para tratar de detener o revertir ese proceso, doctor? Muy bien. Cuando depende de la clasificación de la enfermedad, cuando vemos por angiografía que allá hay puntos de fuga y que realmente esta enfermedad está avanzando, la llamamos algo proliferativo. Proliferativo es que vienen unos vasitos de neoformación que empiezan a levantar, empiezan a fugar sangre. El paciente me dice, doctor, hoy amanecí viendo una lluvia, viendo unos cabellos. Ah, mi amigo, usted está sangrando por dentro. Tiene sangre en el vítreo, en el humor vítreo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos el estudio, vemos dónde están esos puntos de fuga y la primera terapia, ya de hace muchos años, es el rayo láser. Con un rayo de láser especial, se cita el paciente en la consulta y en 1, 2, 3 o 4 sesiones de inicio de tratamiento, damos un láser especial guiados por el estudio de angiografía, guiado al vasito que está dando el problema. Okay. O sea que el láser es lo número 1 en el paciente con proliferación. Doctor Asilis, hay un mito en nuestra población muy arraigado donde se le echa la culpa al láser por la ceguera. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de falta de información en esto que usted maneja muy común en la consulta? Doctor Ubiera, eso es muy cierto. El paciente diabético, pues, dice, doctor, me estoy quedando ciego, pero me dieron láser. O sea, por el láser. Y el vecino dice, no, que fue el láser. Porque aquí en Dominicana todo el mundo opina, el vecino sabe mucho, que a una tía le dieron láser, pero no es el láser, es la enfermedad, pueblo, es la diabetes lo que te afecta. La función del láser, y ya se sabe, es disminuir o detener más de un 50% la progresión de la diabetes en el ojo. O sea que el láser lo que va a hacer es sellar. Además, siempre que aplicamos láser, y eso hay que aplicar al paciente, el láser, al generar calor en la retina, genera inflamación. Y los primeros días el paciente va a ver un poquito menos. Hay una fluctuación en esa Hay una visión. fluctuación, exactamente. El paciente se le aplica el láser, las sesiones, y te menciona, doctor, estoy viendo menos, eso es normal, pero en 2 o 3 semanas vuelve a la normalidad, porque es el tiempo donde esa quemadura, donde esa adhesión corneoretiniana, donde va a funcionar ese láser. Pero la opción y la mejoría publicada y reconocida es con rayo láser en ese paciente. Doctor, en la primera parte del noticiario de Ojo con la Vista habíamos hablado también de cambios o manejos farmacológicos. ¿En qué consiste esto para que nuestro público se vaya edificando y vaya creando una información? Claro que sí, doctor Ubiera. Además del láser, han venido de hace 5 años a la fecha medicamentos que se llaman antiangiogénicos. Angiogénesis quiere decir vasitos que crecen y anti es detener estos vasos que no son buenos. Estos medicamentos los estamos usando muchísimo de forma directa en el ojo, con previa anestesia local y en ungüento al ojo. El paciente no siente dolor, se inyecta el medicamento y los vasos regresan y mejora esa hemorragia. Pero algo importante, doctor Ubiera, es que no solamente la inyección funciona, siempre hay que acompañar de la inyección al rayo láser. Ambos juntos se complementan, no solamente la inyección. También nosotros los retinólogos, por doctor Ubiera, usted es retinólogo también, no somos compañeros, yo en Santiago, usted en la capital, y usted lo sabe, utilizamos este medicamento previo a una cirugía de un diabético complicado, porque ya cuando con rayo láser yo no puedo controlar esta diabetes, que ya esa retina se empieza a desprender, a levantar, pues ya viene la vitrectomía. Entonces, muchas veces los retinólogos modernos en el país y en el mundo estamos usando estos medicamentos, Lucentis y Avastin, una semana previa le inyectamos en el ojo y así evitamos sangrados, esa proliferación baja, es una cirugía más limpia y con más éxito. ¿Considera usted que esto hoy en día debe de utilizarse siempre ya, estas inyecciones de estos medicamentos, para complementar el manejo tanto quirúrgico como de seguimiento en los pacientes diabéticos? Todo tiene su indicación. O sea, se puede usar, pero con precaución y con criterio. O sea, sí se debe usar.
glaucoma neovascular lo estamos utilizando, que en un paciente diabético se le sube la presión del ojo y hay que inyectar para regresar los vasitos. En estos pacientes que te comenté también, pero cuando hay tracción, por ejemplo, si tú no sabes operar, bueno, si no eres retinólogo, hay que tener mucho cuidado con eso también. El médico que no es retinólogo debe de saber sus posibilidades, porque es fácil inyectar, pero el criterio y el entrenamiento que tú tienes para poder resolver cualquier complicación también es importante. Ok, doctora Silis, ¿cuándo se determina que ya ese paciente va a cirugía o es candidato a una cirugía? ¿Qué parámetros ustedes toman para poder cuidar la retina en estos pacientes? Ok, en un paciente diabético, como el tema que estamos hablando ahora mismo, es muy importante la mácula. Comenté hace unos minutos que la mácula es la parte central de la retina, el punto de visión. Cuando esta retina central se empieza a levantar, o sea que ya me tengo comprometida la mácula, es el momento de ya hay que operar. Es uno de los momentos. Otro momento es la hemorragia vítrea, que no mejora, es el paciente que mencioné, doctor, estaba bien, me subió la glicemia a 300, dejé de ver, ¿qué quiere decir? Sangró. Viene a la consulta, ve un ojo lleno de sangre. Normalmente el criterio es esperar 2 meses, de 2 a 3 meses, si no hay desprendimiento y ya esa sangre que no se va a reabsorber, pues está indicado entrar a cirugía con vitrectomía y hacer una limpieza de esa sangre. ¿Logran estos pacientes diabéticos operados recuperar buena visión luego de este tipo de cirugía ya del vitrio? Claro, doctor. O sea, con la tecnología y el tiempo ya, el abanico de posibilidades que tenemos en el paciente diabético es mucho más que el de hace 5 o 10 años. O sea, ya el paciente con una hemorragia vítrea que lo limpiamos, el paciente ve otra vez. Hay otro tipo de pacientes que cuando tú eres honesto con el paciente y le explicas la situación y el pronóstico, pues el paciente va a estar contento y te va a entender. Un paciente con un desprendimiento traccional, con mucha isquemia, ¿qué me quiere decir? Hipoxia, falta de oxigenación, con una retina que ya está muy débil, tú lo operas, tú le explicas, mira, la cirugía, el pronóstico es difícil, el pronóstico es pobre, pero vamos a detener tu enfermedad. El paciente entiende y no va a empeorar de ahí. Pero el tú no operar un paciente, pues ya sabemos que ese paciente va a llegar a la ceguera. ¿Esta enfermedad va a afectar ambos ojos al mismo tiempo o puede ser en estadios diferentes? ¿Cómo es la presentación normal en estos casos para edificar a nuestro público televidente? Sí, normalmente es asimétrica. Quiero decir que un ojo puede estar viendo muy bien, una muy buena visión, y el otro ojo pues ve menos. Por eso muchos pacientes tardan en llegar al retinólogo. Porque, doctor, está viendo bien con el derecho, tengo 3 meses el izquierdo viendo menos, es que tú tienes una hemorragia, tienes una tracción. O sea, la respuesta es asimétrico, van en diferente evolución. ¿Podría un paciente, doctora Silis, no saber que es diabético y en la consulta ser detectado ya con daños profundos en su retina? Claro, muy buena pregunta, doctor Ubiera. Muchos de los pacientes que vemos del día a día en nuestra consulta de oftalmología y le dilatamos si vemos ese fondo de ojo, no sabían. Vemos un puntito de microhemorragia, el paciente ve muy bien porque no está justo en la mácula, le decimos, doña María, ¿usted es diabética? No, doctor, pues vamos a hacerle la glicemia. Y ahí se dio cuenta, pues mandamos al endocrinólogo, o sea que aquí al revés. En países más desarrollados, pues te llega referido por el endocrinólogo al oftalmólogo. Aquí en Dominicana y en nuestros países, pues vemos a este paciente y diagnosticamos la diabetes a través del oftalmólogo. Es sumamente importante la información que está brindando por la cultura que tenemos. O sea, pacientes con historia familiar muchas veces subestiman porque yo no siento nada, no me genera ningún tipo de complicaciones, pero es como dice ya el doctor Asilis, que la diabetes puede ir caminando lentamente y producir algún tipo de daño. Creo que es vital en pacientes con herencia familiar mínimo realizarse estos daños. Doctor, cambiando el orden, sabemos que la diabetes puede afectar tanto niños como adultos. ¿Van a ser afectados los ojos de los pacientes que comienzan o debutan temprano la enfermedad o aquellos que comienzan tarde? Hablando en cuanto al juvenil o al adulto,
En el paciente tipo 1, el diabético dependiente de esa insulina, es mucho más agresivo para el oftalmólogo y el retinólogo. Estos pacientes se nos van muchas veces de la mano. Son pacientes que ya están tan crónicos que están en diálisis, pacientes con complicaciones renales, complicaciones en la vista, de la circulación periférica. Pero este paciente es más difícil. Un paciente que tú operas, que te sangra mucho más, hay que trabajarlo mucho más rápido. El criterio que tú tenías a un paciente tipo 2 de esperar más tiempo, esperar la sangre cómo va, ya no. Ya es un diabético juvenil, ya hay que actuar con ellos, agarrarlo y irnos de la mano juntos. Hay ciertas creencias también, y vamos a poder aclarar para que se edifiquen mejor, en la relación a las cantidades o tandas de láser que necesita un paciente. ¿Cuántas veces hay que aplicarle o se necesita aplicar láser en un paciente diabético, doctor? Ok. El paciente que te lleva de primera vez, que nunca se ha aplicado láser, pues hacemos el estudio que te comentaba, la angiografía Sí. fluoresceínica, y se cita ese paciente ya sabiendo que es proliferativa y se da en los cuadrantes específicos, en la parte superior, la parte inferior, nasal y temporal. Hay médicos que los dan en 2 o 3 sesiones. Otro médico prefiere dar poquitas sesiones para no atacar tanto al paciente. El paciente se cansa, puede referir un poco de dolor y darle en 4 sesiones. Una vez damos un muy buen láser, pues ya el paciente ya está bien cubierto de ese láser, va a hacer su vida, hay que estarlo observando y chequeando cada 3-4 meses con glicemia, hemoglobina glucosilada, que es sumamente importante también, y estar valorando a este paciente. Hay que explicarle muy bien al paciente diabético que si no se cuida, de nada está que el retinólogo trabaje en su retina. Porque recordemos que el problema real es la diabetes, o sea, no fue el ojo. Y el paciente diabético va a ser siempre diabético, ¿me entiendes? Va a siempre tener la enfermedad, el problema es secundario. O sea que tengo un diabético con láser, puede ser que 6 meses después, un año después, no se controló bien y hay que darle láser otra vez. Excelente su participación, doctor Asilis. Para nosotros es un honor tenerlo como nuestro invitado del día. Amigos televidentes, vamos a una pausa, con su permiso, y en un parpadeo estamos nuevamente con ustedes y nuestro invitado del día.